En tiempos en los que hay que resistir y reinventarse. Comienza Tiempos de Resistencia. Tiempos de resistencia, porque la resistencia es colectiva. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hoy es 19 de junio de 2026. Lo digo porque pasan cosas tan rápido acá en Argentina y la realidad cambia día a día de manera vertiginosa, que hay que decir en qué fecha uno dice las cosas. El presidente sigue ratificando en el cargo al jefe de gabinete, Manuel Adorni. De manera increíble, ¿no? Porque la Constitución del 94, por impulso de Raúl Alfonsín, que fue el que quería esto, al modo de algunas democracias europeas, en realidad lo que quería era un primer ministro, pero bueno, salió el híbrido del jefe de gabinete, que es algo parecido, para que sea el fusible que proteja al presidente, para que no salte por el aire el presidente, sino que salte el primer ministro, ¿no? En este caso el jefe de gabinete. En fin, acá pareciera ser que es el presidente el fusible que puede saltar defendiendo al jefe de gabinete. Nadie sabe por qué lo sostiene, nadie sabe cómo hizo la plata, todas son sospechas, todas son investigaciones en el Poder Judicial. Usted ya sabe, lo hemos hablado varias veces, el Poder Judicial, especialmente en lo que se refiere a la justicia federal, lo maneja el señor Mauricio Macri. Y por eso un juez como Ariel Lijo, con el fiscal Gerardo Policita, que usted los habrá visto cometer un montón de iniquidades en los últimos años, lo tienen contra las cuerdas. Aparecen nuevas propiedades, aparecen nuevas denuncias, aparecen nuevos testigos. Pero todo eso es realmente poco relevante, tiene mucha relevancia, pero es poco relevante si lo comparamos con el choque de planetas hacia el cual nos encaminamos en este momento. Porque cada vez hay más votos en el Congreso para pedir la moción de censura del jefe de gabinete. Ojo que acá yo veo a periodistas políticos supuestamente muy formados confundiendo dos figuras que son parecidas pero no es lo mismo. Una es moción de censura y otra es remoción del cargo. El Congreso puede hacer cualquiera de las dos cosas, o las dos. Moción de censura es decir al presidente sáquelo, el Congreso no lo quiere y eso rompe la relación con el Congreso, en general debería sacarlo. La otra es la remoción del cargo. Votamos la remoción del cargo, la Constitución lo permite porque es algo así como un primer ministro parecido y el presidente no tiene alternativa. Remoción del cargo es que se tiene que ir. El presidente le ha mandado decir, a través de numerosos voceros informales, llámese Martín Menem o quien sea, o a la misma Patricia Bullrich, que está en contra de Adorni, pero va a la Casa de Gobierno, se entera, que si el Congreso toma la peor de las decisiones para él, que puede ser la remoción del cargo, directamente, que no le permitiría a él decidir qué hace, directamente es una decisión del Congreso, que la Constitución le permite, una vez que lo mueven del cargo el Congreso, volver a ponerlo en el cargo. No es que quede inhabilitado. Es una zona gris que nadie tomó en cuenta en el 94, cuando se hizo la última reforma constitucional, y el presidente ya está diciendo que si lo sacan del cargo, si le votan la remoción del cargo, él lo va a volver a restablecer. Y esto, quiero advertirles hoy, 19 de junio, que es muy, muy peligroso, porque nos puede llevar a un choque de planetas, a un conflicto de poderes. El presidente restituyendo a Adorni y el Congreso posiblemente volviendo a votar en las dos cámaras la remoción del cargo. Lo cual sumiría al gobierno y al país, más que al gobierno, la verdad es que el gobierno mucho a mí no me preocupa, supongo que a muchos de ustedes tampoco, pero el país sí, sumiendo al país en una verdadera parálisis institucional. Y ojo, porque algunos, acuérdense que esta es una idea de Pichetto que tiene como 2 años, Miguel Pichetto, el ex presidente del bloque del kirchnerismo, que ahora otra vez vuelve a estar cerca de Cristina, se volvió a juntar de nuevo ahora con ella. Algunos empiezan a sacar las cuentas, ¿qué número tenemos para un juicio político? Al presidente, no a Adorni, al presidente. Si a eso usted le suma que alguna de esas personas, Pichetto y otras, tienen muy buena relación con los dueños de la Argentina, los máximos empresarios de las finanzas, de la producción, eso que Macri bautizó una vez como el círculo rojo, bueno, nos puede llevar a un choque de planetas. Y en el choque de planetas
hay que ver cómo derivan las cosas. Ya pasamos los 2 años de gobierno, así que si el presidente fuese removido o renuncia, debe asumir la vicepresidenta para lo que resta del mandato. No ya para convocar elecciones anticipadas como es si asume en la primera mitad del mandato, sino que ahora, como queda 1 año y medio, directamente para completar el mandato. Salvo que la muevan del cargo también a ella, cosa que, conociendo a Pichetto y otras personas más, es difícil, porque tienen buena relación con ella. Ya en el radicalismo anticipan que ellos van a votar lo que se decida. Moción de censura, remoción del cargo, pero que no lo quieren más ahí. Y en el PRO están anticipando lo mismo. Cuando algunos periodistas de La Nación Más o de TN les preguntan, ¿y no les importa que sea una propuesta del kirchnerismo? ¿No les importa votar juntos con el kirchnerismo? El presidente va a decir, son golpistas, votan con los kirchneristas, votan con los cucas. La gente de estos dos bandos que sostienen al gobierno, radicales y del PRO, dicen que ya no les importa, que en cualquier caso no es que van a votar con los cucas, sino que van a votar en contra de un corrupto que no debería estar más en el gobierno y que sinceramente tiene muy poca vida política, solamente sostenida por el capricho. Alguien usó, creo que fue el presidente del bloque radical del Senado, un misionero de apellido Gerling, no Goering, ese era otro, es parecido, este es parecido en cómo piensa, pero no era Goering, el nazi. Bueno, realmente la cosa está tan mal que circulan por redes sociales, ya son memes, son videos. Hoy con la inteligencia artificial se hacen cosas que son impresionantes. Y tenemos un video ahí para compartir con ustedes respecto de la inteligencia artificial y lo que están diciendo las redes sociales respecto a Manuel Adorni, la corrupción, Karina contando billetes, etcétera, etcétera. Pero si lo tenemos por ahí, gente, primero que nada vamos a saludar a nuestra gente del control de hoy. Está Marcos Delgado, productor general de la radio, que está operando la parte técnica para nosotros. Y está Pablo Fernández, nuestro operador de video habitual. Así que les pedimos, después de saludarlos, les pedimos, vamos a ver ese videito con la gente que nos puede ver por YouTube y los que no lo escucharán. ¿De dónde sacaste la plata? Manuel, decinos de dónde sacaste la plata. ¿Cómo vas a robar tanta plata? ¿Y si digo que le encontraron un pendrive? Bueno, los que venimos del periodismo antiguo estamos acostumbrados a esa frase que decía una imagen vale más que 1000 palabras. Bueno, ahora con la inteligencia artificial un videíto de esto vale más que 10 millones de palabras. Esto es inteligencia artificial, por si alguien no se enteró, lo dijimos antes, lo repetimos ahora, no es real el video, pero muestra un poco el sentir de buena parte de la ciudadanía. Todas las encuestas coinciden en que en las mediciones de imagen que hacen de políticos y del gobierno, Manuel Adorni tiene entre un 78 y un 80% de imagen negativa. Es incomprensible que lo sigan sosteniendo en el cargo. Hay quienes dicen, yo no lo sé, que fue uno de los principales operadores de la criptoestafa Libra. Algunos dicen, habrá que comprobarse si esto es verdad o no, que de ahí se llevó 3 millones de dólares en cripto o en lo que sea, y por eso estaba desesperado en blanquear plata. Por eso estaba desesperado en pagar todo en efectivo, cash, como dicen ellos, sin factura, no le importaba nada. Había que blanquear rápidamente porque de golpe un muchacho que hacía, y están las fotos en internet, que hacía un pobre asado en una parrilla cualunque, de esas parrillas móviles, como la que puedo tener yo o usted, pero bueno, en una terraza con la pared sin revocar, con la manguera tirada al lado, con una silla de playa haciendo las veces de banco, de golpe pasó a tener casas, departamentos, propiedades, 4x4, viajes a Nueva York, viajes en avión privado a Punta del Este, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que estar muy atentos con cómo evoluciona lo de Adorni, que hoy ya fue removido en un cargo menor que le había quedado, que era la vocería presidencial. Ya nombraron a otro vocero, que es un economista, del cual
hablaba pestes el propio Milei hace poco tiempo. Concretamente, han nombrado a un economista al cual Milei había calificado, ¿sabe cómo? Hace 1 año y pico, 2 años atrás, imbécil total. En un tuit de los que pone él seguido, ¿no? Es un chanta que habla de Keynes sin leerlo. Aún guardo sus tweets que lo prueban. Y un pésimo economista que se la pasó pifiando en todo. Aparte de pasarse de oficialista en la época de Macri. Eso ponía... Mire, acá da igual todo. ¿Querés decir algo? No, buenas tardes a todos y todas. Adrián Raiber, Sí, es sí. el economista que vos mencionás, es de el la nuevo... Pampa, diputado nacional Es por la diputado Pampa. nacional de la Pampa, pero lo puso Milei. Esta vez dijo que este es puro Milei. No es ni de Karina ni de Santiago Caputo. Es Milei puro. Lo puso él en la lista de diputados en la última elección. Ya lo había puesto en la elección anterior, pero no había ganado, no había entrado. Y ahora sí, en esta entró. Pero es mileísta, diríamos javista puro. Porque mileístas son dos, ¿no? Permítaseme dudar. Yo ya leí todo eso, es verdad. Porque en realidad este muchacho es director académico de la Fundación Faro. Claro. Que responde a Santiago Caputo. Y los chicos de Carajo y todos estos streamers de la Fuerza del Cielo y demás, están eufóricos. Yo no sé, a lo mejor después los terminan embromando como hacen siempre, porque esto no cobraron nunca, ni con cargos, ni con nada, los han ido desplazando. Pero bueno, lo cierto, habrá que ver, de todas maneras... Patricia Bullrich recibió con beneplácito Sí, este sí. nombramiento porque entendió que viene a destrabar la comunicación. ¿Y sabés por qué lo recibió con más beneplácito? Ya nos fuimos de la editorial y ya empezamos en el programa, porque si Javier renuncia para asumir este cargo de vocero presidencial, el que entra Es uno de ellas. es uno de ellas, es Martín Matzkin, entraría como diputado por La Pampa y es un tipo muy cercano a ella, o sea que tendría un voto más para ella si rompe con Milei en el De futuro. la rancia familia Matzkin de La Y Pampa. a eso iba. Cómo la gente cambia de camiseta cuando no tiene ideología, con mucha facilidad. ¿Te acuerdas? La gente, ustedes no se acordarán por ahí, pero se los recordamos. Jorge Matzkin, diputado nacional por La Pampa, presidente del bloque de diputados del peronismo durante el gobierno de Menem. Bueno, ahora es Martín Matzkin. Cambiamos, ¿vio? O sea, éramos peronistas, como le pasó con Martín Menem, con Lule Menem, éramos peronistas, ahora somos libertarios. No tienen la menor idea de lo que es ser libertario, simplemente se aferran al poder, nunca leyeron un libro de un autor libertario. No, de estos que menciona Milei, de los libertarios en serio, los que inventaron el libertarismo, Bakunin, todos ellos. Tanto tienes, tanto vales. En fin, hay que seguir resistiendo y como siempre le decimos, bienvenidos a tiempos de resistencia. Porque la resistencia es colectiva. Bueno, volvemos ahora a la presentación formal del programa. Este es el programa, no me acuerdo, 104, si no me equivoco. No, 105. 105. 105. Acá en Radio Con Aguante, de Tiempos de Resistencia, 19 de junio del año 2026. Sabe que esto tiene fecha de vencimiento, dentro de 3 días es otro país, cambia todo. Vamos a saludar a los integrantes, hoy solamente nos falta la licenciada Marta Zubiría, pero que va a salir por Meet. Patricia Machado, ¿cómo estás? Bueno, como vengo estando todo este tiempo. Mal pero acostumbrada, como dice Miguel. Sí. Resistiendo a lo de siempre y al invierno ahora. Así, además. Sumamos el invierno. Miguel Calabozo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sigo pensando en que Adorni es el árbol que nos tapa el bosque, porque mientras tanto, volviendo a la editorial, Milei hablaba pestes del ministro de Economía. Claro, el peor ministro de la historia. Bueno, se patinó 15.000 millones de dólares en 2 meses. En 2 meses. Lo dijo él. Bueno, y se licitó el río Paraná con el falso nombre de hidrovía. Y los que agarraron la licitación son los amigos del poder de nuevo, o sea, es una licitación ordenada. Entonces digo, lo de este tipo es minucia con respecto a todo lo que se están choreando y no lo vemos, nos pasan manadas de elefante por adelante y bueno, por ahí nos estamos fijando en un lunar y no vemos toda la infección. Me Sí. parece
Me parece que la infección la venimos viendo desde siempre realmente, porque este gobierno se ha caracterizado de manera permanente con este tipo de cuestiones. O sea, la misma, ¿cómo se llama? La hermana, el que se fue con la novia allá, con la secrenovia, como decía Cuader. Está bien, pero Cuader fueron $200.000 que le engancharon y después le hicieron la historia y era $1 millón. Son minucias con respecto a lo que pasó con Landis, lo que pasa con los jubilados, todo lo que están choreando con las tarifas, las licitaciones. Hay una analogía que se puede hacer, ¿no?, entre una persona que hacía tortas para vender por internet y llegó a ser la persona más poderosa del país. Exactamente. Y esta gente que se queda con por ahora, porque esto va a ser impugnado, va a la justicia, que se está quedando con la licitación del Río Paraná y que hasta hace poco tiempo hacían jugo de pomelo, ¿no? Más o menos hay una analogía parecida, ¿no? Sí. La familia Neus. Sí, licenciada Mariana Mensulio. ¿Cómo le va? Ya dije buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mensulio Casal. Ay, por favor. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y todos. Me quedé pensando eso que decías de la remoción de Adorni y la amenaza del presidente, que no es una zona gris, es que a nadie con 2 dedos de frente se le ocurriría volverlo a nombrar. Por eso no está hecha esa salvedad en el artículo 101 de la Constitución, que es lo que legisla la moción de censura y la remoción del jefe de gabinete. Lo que pasa es que no se pensó en un personaje payasesco. Claro, bueno, una colega nuestra, Nancy Pasos, dice que ahora habría que poner en algún lado que el presidente asuma con un psiquiatra y un psicólogo al lado. Examen previo. O examen previo, como sí o sí. Examen antidrogas, viste, que quería en una época. Bueno, lo mismo. algo va a haber que hacer. Igual el de Milei está guardadito en Salta. Alguien lo tiene guardado bajo 10.000 llaves. Por eso lo deben tratar tan bien al gobernador salteño. Ahora estoy pensando atando cabos, porque el psicotécnico de Milei está en Salta. Está en Salta. No, y lo que está ahí en Salta también muy grave es la condena que tuvo cuando agredió verbalmente a una periodista, que le ordenó el juez que le hagan una evaluación psiquiátrica. En Gendarmería. Sí, y esa evaluación está guardada bajo 7 llaves en un juzgado en Salta. Déjenme hacer una fe de rata yo, porque esto es más grave todavía lo que yo dije, que el senador Gerling, un hombre de ahí de Misiones, que dijo que no lo quieren más a Adorni y que van a votar en contra de Adorni, remoción, moción de censura, lo que sea. Y yo dije que era del radicalismo, es del PRO. Es peor todavía, es el presidente del bloque del PRO en el Senado. Son poquitos, pero él es el presidente del bloque. Y molesta. Exactamente. En fin. Creo que la tenemos a Marta también. Está Marta por ahí. Bueno, y era presidente del bloque hasta que asumió ahora Patricia Bullrich, pero es un tipo importante para el bloque del PRO en el Senado. Está ahí Marta Zubiría. ¿Cómo estás, Marta? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo tan preocupada como ustedes, y respecto de lo que dice Miguel, esto de que son minucias, es que estas son las minucias que le quedan a ellos del robo grande que hacen los otros. Es el 10% famoso. Claro. En fin, ya que saludamos antes a Marcos Delgado y a Pablo Fernández, ¿tenés por ahí, Marcos, la presentación de las 5 noticias de la semana? Vamos con eso. Las 5 noticias de la semana en tiempos de resistencia. Ahora y siempre, a los 95 años, falleció Tati Almeida, referente indiscutida del movimiento de derechos humanos. Se fue sin cumplir lo que más deseaba, que era acariciar los huesos de su hijo. Su partida deja una herida profunda en el movimiento de derechos humanos y para gran parte de la sociedad, que no olvida a sus desaparecidos ni perdona a los criminales. En cada marcha, el vozarrón de Tati seguirá gritando que los 30.000 desaparecidos están presentes como ella.
Hay ruido de platos vacíos. 7 de cada 10 familias tuvieron que suprimir una de las comidas diarias por razones económicas y quienes antes ayudaban a comedores y merenderos hoy piden ayuda. El dato surge de un relevamiento realizado en barrios populares por Libres del Sur y el Instituto de Investigación Social, Económica y Política. El 77% de las familias se privó de consumir lácteos, carnes, verduras, frutas, cereales o legumbres por la falta de dinero. Menos participación, menos diversidad. El gobierno decretó una reforma al proceso de designación de jueces de la Corte Suprema, el Procurador General y el Defensor General de la Nación, eliminando la etapa de exposición y observaciones de los ciudadanos antes de la nominación formal de un candidato. Esto implica un retroceso para la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos. Otro cambio relevante es la omisión de los criterios de diversidad que contenía el texto original de la ley que reglamentaba, que era del 2003. En definitiva, se ve afectado el proceso democrático en la selección de cargos claves de la justicia. Adorni tapó el Mundial. Manuel Adorni esquivó el Congreso, pero por una semana. El próximo jueves se tratará la interpelación con miras a la moción de censura del jefe de gabinete, que acumuló problemas para justificar parte de su incremento patrimonial y se contradijo con lo que declaró ante el Congreso. Si se aprueba la interpelación, Adorni tiene 7 días para asistir los posteriores a la decisión. La oposición necesita 37 votos para la interpelación y para la moción de censura. De ahí pasa a diputados, que tendrá que juntar nuevamente mayoría simple. Desde que se creó la figura con la reforma constitucional de 1994, ningún jefe de gabinete fue removido. El destructor serial. En la era Milei, un total de 26.448 empresas cerraron en Argentina entre noviembre de 2023 y marzo de 2026, lo que representa una caída del 5,2% en el tejido productivo del país. Esta cifra se traduce en la desaparición de unas 31 empresas por día. La contraparte de esta caída es la destrucción de más de 300.000 puestos de trabajo registrados en el sector privado durante el mismo periodo. Porque las noticias no siempre tienen que ser malas. ¡Extra, extra! ¡Por fin buenas noticias, extra! Escucha Mundo Boletín de último minuto, transmitiendo Redimidos Squad con mucho gusto en este planeta, donde reina la malicia, aunque no lo creas. Tengo buenas noticias. La buena noticia de la semana en tiempos de resistencia. Yo tengo más buenas noticias para ti, que tengo. Bueno, la buena noticia de la semana de hoy viene de la mano de la uva, porque a pesar de todo y a pesar del gobierno nacional, la uva se mantuvo en el puesto 84 y por segundo año consecutivo es la única de la región entre las 100 mejores universidades del mundo. Según el ranking QS del 2026, recordemos que este es el ranking que elabora y audita, podríamos decir de alguna manera, las universidades de todo el mundo, y además la UBA se ubica en el puesto 34 a nivel global en reputación académica y en la posición 24 en los resultados de empleabilidad. Esto quiere decir que la mayoría de los egresados de la UBA consiguen empleo por proceder de la UBA. Así se consolida entre las 50 mejores instituciones del mundo. Recordemos que la estabilidad de la UBA en la clasificación se da en un contexto de retroceso general, no solo a nivel nacional, ya sabemos las cuestiones presupuestarias, porque a pesar de que se llegó a un acuerdo, no sirve, no alcanza, la UBA y todas las universidades nacionales siguen reclamando que se ejecute la ley de presupuesto universitario. 47 se mantuvieron estables y 60 universidades a nivel mundial se descendieron en el puesto. La segunda universidad argentina que está mejor posicionada es la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, seguimos con tiempos de resistencia. Vamos, cuando tengas por ahí, Marcos, la presentación de la columna política, avísame que vamos a ir con eso, con Marta y con todos, porque vamos a hablar hoy de un tema que nos afecta a todos. Vamos con eso, dale.
reflexionar, cuestionar, debatir, opinar. Porque la realidad política argentina nos pide un análisis profundo. En tiempos de resistencia, la columna de Marta Zuviría. Bueno, no sé si está Marta por ahí, si la tenemos conectada. Sí, estás ahí, Marta. Sí, conectado, y lo que pasa es que estoy un poco sorprendida porque creí que íbamos a debatir entre todos algún tema, pero sigue siendo la columna de política. actualidad. Vamos a debatir eso, pero sigue siendo la columna política de todas maneras. Si vos me permitís, para abrir, porque hoy vamos a hablar un poco de derechos humanos y de todo un poco. Sí, eso me parece que es algo que corresponde mucho. Además, bueno, yo estoy acá en San Martín y este es el mes de junio. Es un mes que acá se conmemora con mucha fuerza. Claro. Y bueno, así que me parece que corresponde hablar. Permitime, si vos me permitís, porque esta es la columna política en la que vos hablas siempre, abrirla con un video que trajimos para recordar a Tati Almeida, que falleció el domingo pasado, a los 95 años, poquitos días antes de cumplir los 96, pero bueno, con 95 años, una persona que es realmente un personaje referente, ya casi una leyenda de los derechos humanos en la Argentina, presidenta en este último tiempo de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Y si les parece a los compañeros del control, lo compartimos ese video con ustedes. La posta se la estamos pasando a ustedes, jóvenes, a ustedes. Esa posta, de a poquito, porque a pesar de los bastones y las sillas de ruedas, las locas, seguimos de pie. ¿Y por qué se las pasamos a ustedes? Porque ustedes son los que justamente, cuando ya no estemos, van a poner en práctica toda esa lucha que hace 46 años llevamos las madres, por la memoria, por la verdad, por la justicia. Pero repito, estamos tranquilas, queridos jóvenes, porque ustedes con esa militancia, sí, no hay que tenerle miedo a la palabra militancia. Militancia es compromiso, compañerismo, ayudar al otro, como lo hizo Alejandro, como lo hicieron los 30.000. Comprometerse, porque es muy fácil en la casa, ¡ay, qué horror! No, querido, comprometete. Y eso es lo que ustedes están haciendo. Y ustedes son los encargados de contar a los jóvenes, a los compañeros, lo que ocurrió acá en la Argentina, porque un pueblo que pierde la memoria corre peligro que vuelva a ocurrir. Y cuando estén hoy, estamos pasando por un momento político muy delicado, pero cuando estén caídos, medios así, digamos, desilusionados, tienen que decir bien fuerte: si las madres pudieron, ¿por qué no nosotros? Bueno, cuánta verdad, ¿no? En estas palabras. Y qué fuerte, ¿no? Es decir, ella, menciona, y yo no quería dejar pasar que ella menciona ahí a Alejandro. Bueno, Alejandro era su hijo, Alejandro Almeida, secuestrado en 1975, no en el 76, en la época de la AAA y todo eso. Trabajaba en un lugar que conocemos bastante bien, la agencia de noticias Telam, en la parte administrativa, no era periodista. Ahí en Telam era también la parte en la que se hacía, durante muchos años, hasta que este desquiciado decidió cerrarla, la publicidad del Estado. Así que él trabajaba ahí, y ella realmente te lo dice con una claridad. Ahora les toca a ustedes, muchachos. Y en algún otro reportaje recordaba, hace poquito, que quedaban 3 madres y 2 abuelas. Ahora se fue ella, quedan 2 y 2. En abuelas, Estela de Carlotto y Buscarita Roa, si no me equivoco, y no cambió nada por ahora. Y 2 madres en Madre de Plaza de Mayo, Carmen Arias, la presidenta, y que no es madre, Carmen es hermana, pero bueno, la eligieron hace años, que anda con el pañuelo blanco, porque era mucho mayor que su hermano desaparecido. Y bueno, son 2 y 2, pero ya hemos tenido acá a Gladys Salazar un par de veces, que está en la comisión directiva y que también es hermana de desaparecidos, y busca a su sobrino en abuelas, está en la comisión de abuelas, perdón, ella. Así que hay que tomar la posta, gente, y no dejar que esto se venga abajo, porque ellas lo han dejado bastante organizado, pero bueno, hay que seguir adelante con todo esto, ¿no? Y sigue adelante, entre otras cosas, con juicios, que creo que es una de las cosas que querían hablar ustedes, ¿no es cierto, Marta?
Sí, sí, me parece importante recordar que se están haciendo varios juicios. Bueno, aquí en San Martín particularmente se desarrollaron muchos juicios, el de la Ford, el de los soldados desaparecidos, pero yo ahora me refería precisamente a que se cumplen, creo que 70 años de los fusilamientos aquí en Suárez, 70. Que también es un tema que hace a los derechos humanos, si bien no es de la dictadura, de la última dictadura cívico-militar, pero tuvieron que pasar 70 años para que se pudieran enjuiciar a los personajes que fueron parte de esa terrible fusiladora. Y me parece que, bueno, que es eso, hay que seguir y hay que insistir hasta que se logre juzgar a los culpables de estos terribles hechos. Marta, un detallito, se supone que hoy hay sentencia del juicio, es un juicio por la verdad, porque bueno, obviamente todos los culpables están muertos, ¿no? Pero bueno, es un juicio por la verdad y lo que se va a intentar, y eso es lo que quieren las familias de los fusilados, es que el crimen, los fusilamientos, se declaren delito de lesa humanidad. Que a nivel, digamos, lo que se quiere es una reivindicación de lo que pasó, no de lo que pasó, sino de quienes fueron víctimas de estos fusilamientos. El juicio comenzó el miércoles, fue de 3 días. El único que declaró y que fue, digamos, que es quien le cuenta los hechos a Rodolfo Walsh, porque recordemos que todos los fusilamientos están plasmados en Operación Masacre, escrita por Rodolfo Walsh. El único que pudo declarar y que en realidad envió un escrito es Labriaga, que es Juan Carlos Libraga, que es el único que sobrevivió. Es el famoso el fusilado que vive. Claro. Así lo Actualmente, ¿no? Sí, no, 90 y pico. Que no 94. Bárbaro. Está en California, él vive en California. Exactamente, Por eso, no vive en el país, pero yo lo que quería recordar precisamente, traer a este tema de los derechos humanos, es que alguno que no murió en ese fusilamiento, después fue desaparecido. Y el caso de Rodolfo Walsh, que es el que lleva al libro y al conocimiento de la ciudadanía este hecho terrible de los fusilamientos, y que bueno, después es muerto por la dictadura, ¿no? Sí, por bastante. la última dictadura ¿Y cuánto cívico-militar. tiempo pasó, Marta? Y eso se lo digo a los oyentes, que muchos tienen la edad nuestra, pero muchos son más chicos. ¿Cuánto tiempo pasó hasta que la gente se entere que hubo fusilamiento en José León Suárez? Para que la gente se entere que se bombardeó Plaza de Mayo. Hace poco, o sea, 10 años, 15, que durante el gobierno de Cristina o de Néstor empezó a hablarse de que hubo... La gente no sabía ni que había habido bombardeo. 300 ¿no? muertos y Bueno, 700 heridos. Yo estuve la semana pasada, el fin de semana, en el club que está exactamente enfrente al lugar donde fueron los fusilamientos, y sorprendentemente estuve hablando con algunas personas, contando la historia del lugar, y desconocían ese hecho. Sí. Increíble, ¿no? No, por no eso, es increíble porque lo han tratado de silenciar de manera persistente. Claro, digo, por eso es tan importante la cuestión esta de memoria, verdad y justicia. Y esto que se va a hacer ahora, este juicio, me parece súper importante, más allá de que los protagonistas estén muertos, me parece súper importante porque para poner de relieve la verdad histórica, porque no es lo mismo por eso me parece no importante. No es lo mismo que lo haya escrito Walsh, que es un personaje al que todos queremos nosotros, mucha gente lo odia, de la vereda de enfrente, pero no es lo mismo que lo diga Walsh en un libro y que haya un consenso que pasó eso, a que lo diga la justicia. Yo hoy en día digo que Jorge Rafael Videla era un genocida y hay un fallo ratificado por la Corte Suprema que dice que fue genocidio. Seguro. No es que se me ocurrió a mí decirlo. Claro. Entonces, que lo diga la justicia, además de la reparación para los familiares, del juicio por la verdad, es muy importante. Mira, sí, yo creo que tendríamos que hablar de la visión completa, porque José León Suárez fue uno de los lugares donde se fusiló. Lanús, La Plata, la base aérea de Morón, también se fusiló. Y eso lo tapa los mismos intereses, la misma gente que ahora se adueña de la palabra república, democracia, autoritarismo. O sea, esto es así porque la historia la escriben ellos.
Mira, ayer realmente me daba ganas de ir hasta el Senado, no me van a dejar entrar, obvio, ¿no? Al Senado de la Nación para agarrar a los que están dirigiendo Senado TV. Que claro, lo dirige Victoria Villarruel, ya sabemos lo que ella piensa de la dictadura y todo eso. Meten programas, en los que a veces hay programas con iglesias, haciendo entrevistas a gente de las iglesias, evangélicos, cristianos de derecha. Pero ayer estaba paso haciendo zapping por ahí arriba, y veo que una mujer que llora, hablando de derechos humanos, qué raro en Senado TV. Era un programa con los familiares de las víctimas de la explosión en Coordinación Federal. Como si fueran víctimas. Nadie dice que era un centro clandestino de detención, que ahí torturaban y mataban gente. Esas declaraciones, ella hizo un homenaje a las víctimas, usó el Senado para hacerle un homenaje a los familiares de la... Debe ser ahí que lo filmaron, Debe ser, por eso estoy diciendo que debe ser porque lo hizo. Y hablando de mojar la oreja todo el tiempo, parece que el nieto del teniente coronel retirado Desiderio Fernández Suárez, uno de los responsables de los fusilamientos, va a ser nombrado embajador en México, el nieto, Leandro Fernández Suárez. Por eso digo, se la pasan tocando, mojando la oreja, con este tipo de cosas, porque, a ver, hay un montón de personas que pueden ser embajador en México y que son libertarios, digamos, ¿no? Hasta el propio Dorni lo podemos mandar a México si queremos, pero... ¿Lo recibirían? No, no le va a aceptar. En México en Israel puede que sí. Pero hay un México detalle, Sheinbaum ya dijo que no va a aceptarle las cartas credenciales. Claro. Porque obviamente alguien le avisó a Sheinbaum. Sheinbaum, no me sale, que es este señor puede llegar a ser embajador y todo lo que hizo su familia. No es que decimos que es hereditaria la maldad, pero más o menos. Sí. No, bueno. Sí. No, otra cosa lo que pasa es que a veces uno es portador de un apellido. Claro. Sí, pero bueno, así como tenemos las historias desobedientes Exactamente. Así como tenemos esto, por el lado que va este muchacho, me parece que no está del lado de historias desobedientes, ¿no? ¿A cuántos programas periodísticos fue el hijo de Aramburu? Si se acuerdan ustedes, en la década del 80, hablando del martirio de su padre, el pobre Pedro Eugenio Aramburu, ¿verdad? Que era el responsable de la desaparición del cadáver de Evita, de los fusilamientos de José León Suárez. 31 personas fusilaron. Del fusilamiento de Valle. Totalmente. Valle, Cogorno, Tanco, 31 Valle, los escribanos en Lanús. Sí, yo tengo acá toda la lista, porque hablaba Miguel que fue en varios lugares. En los basurales de José León Suárez eran todos civiles, obviamente. En la unidad regional de Lanús, en Campo de Mayo, en la Escuela de Mecánica del Ejército, hay varios, es el lugar donde más se fusiló. En la Penitenciaría Nacional, donde termina siendo también fusilado el general Valle. En el Automóvil Club Argentino, donde ametrallaron y falleció un civil. Yo esto la verdad no lo tenía. Fueron en un montón de lugares, pero claro, esta gente fusilaba en nombre de la patria. De Morón. La base de esta gente que fusilaba en aras de la libertad y de la patria y de la democracia, sobre todo. No nos olvidemos que para ellos la democracia, si no es democracia popular, para ellos es lo más importante. Decime, Marta. No, yo quería comentar que justamente se está presentando el próximo 27 aquí en San Martín un libro que se llama Después del Basural. ¿Qué fue de los hijos de Operación Masacre? La herida negada. Me parece que es muy importante sostener, porque hay hijos que, si bien son personas muy grandes, de la hija de Carranza, por ejemplo, que todavía están vivos y que están permanentemente en los homenajes, y cada vez que se remueve esta cuestión está ahí presente, recordando no solo a su padre, sino a todo el hecho en general, ¿no? Sí, es así, y bueno, realmente cuando es a favor de ellos, ellos cuentan todo. Ahora, cuando es en contra, no cuentan nada. Déjame que les sintetice a la gente que es más joven, o a la que no es tan joven pero no sabe, que un grupo de militares apoyados por civiles intentaron levantarse el 9 de junio de 1956. ¿Para qué? Para restablecer la democracia, porque estábamos con un gobierno militar, y la Constitución Nacional, esa que ellos derogaron, la del 49 con un decreto, y pues la repusieron la del 53, esa misma del 53 autoriza a los ciudadanos a levantarse en armas para defender la Constitución. El mayor jefe que tenía el movimiento era el general Juan José Valle,
era el único general. No, Sí. Tanco también era general. No, sí, Tanco pero también. en principio estaba Iñiguez, que estaba detenido desde tiempo antes, por Pero- eso no lo fusilaron. Claro, pero los que participaron del movimiento fueron estos militares. Había un grupo de civiles que estaban preparando una movilización para cuando la revolución triunfara, ir a Plaza de Mayo a pedir la vuelta de Perón. Valle logra escaparse, le prometen que si se presenta le van a respetar la vida. Ya habían fusilado a varios, parece. Entonces, esto pasa todo en 48, 72 horas. Francisco Manrique, un personaje tenebroso de la dictadura, otro de los que estuvo en el secuestro del cadáver de Evita participando directamente. Capitán de la Marina. Capitán de la Marina, aunque muchos lo recuerdan como ministro después de Lanuse inventando el PRODE. Yo lo recuerdo como diputado aliado de Alfonsín, pero bueno, esa es una parte de la historia que a muchos no les gusta recordar. Le dijo, preséntese, general, preséntese que yo hablé con la gente con Aramburu, con Rojas, le van a respetar la vida. Se presentó y al otro día lo fusilaron. Claro, la esposa de Valle, como Valle había sido amigo, camarada de armas y amigo de Aramburu, va a la residencia de Olivos a intentar hablar con el presidente. La respuesta quedó en la historia: el presidente está durmiendo, le dicen. Pide hablar con la esposa, la cual conocía mucho también, y le dicen también duerme. Así que no lo recibieron, y el general Valle escribe una carta que queda en la historia, de la cual le quiero leer algunos párrafos, porque es una carta muy impresionante. Esto lo escribe un señor que sabía que el otro día lo fusilaban, y se lo dirige al general Aramburu, y le dice: dentro de pocas horas usted tendrá la satisfacción de haberme asesinado. Debo a mi patria la declaración fidedigna de los acontecimientos. Declaro que un grupo de marinos y de militares movidos por ustedes mismos son los únicos responsables de lo acaecido. Para liquidar opositores les pareció digno inducirnos al levantamiento y sacrificarnos luego fríamente. Nos faltó astucia o perversidad para adivinar la treta. Agrego yo acá que el movimiento se había logrado intercambiar, no verlo personalmente, pero sí hablar con Perón, y Perón les había dicho: ojo que los van a infiltrar, tengan mucho cuidado. Fue lo que pasó. Así se explica que nos esperaran en los cuarteles apuntándonos con las ametralladoras, que avanzaran los tanques de ustedes aún antes de estallar el movimiento, que capitanearan tropas de represión algunos oficiales comprometidos con nuestra revolución, es decir, gente que estaba en el movimiento y que apareció en la represión, eran claramente infiltrados. Con fusilarme a mí bastaba, pero no. Han querido ustedes escarmentar al pueblo, cobrarse la impopularidad confesada por el mismo Rojas, vengarse de los sabotajes, cubrir el fracaso de las investigaciones, desvirtuadas al día siguiente en solicitadas de los diarios, y desahogar una vez más su odio al pueblo. De aquí esta inconcebible y monstruosa ola de asesinatos. Decía el general Valle en la carta: entre mi suerte y la de ustedes me quedo con la mía. Mi esposa y mi hija, a través de sus lágrimas, verán en mí un idealista sacrificado por la causa del pueblo. Las mujeres de ustedes, hasta ellas, verán asomárseles por los ojos sus almas de asesinos. Y si les sonríen y los besan, será para disimular el terror que les causan. Aunque vivan 100 años, sus víctimas les seguirán a cualquier rincón del mundo donde pretendan esconderse. Vivirán ustedes, sus mujeres y sus hijos bajo el terror constante de ser asesinados, porque ningún derecho, ni natural ni divino, justificará jamás tantas ejecuciones. La palabra monstruos brota incontenida de cada argentino a cada caso que va, le dice Valle en su carta a Aramburu. Conservo toda mi serenidad ante la muerte. Nuestro fracaso material es un gran triunfo moral. Nuestro levantamiento es una expresión más de la indignación incontenible de la inmensa mayoría del pueblo argentino esclavizado. Dirán que nuestro movimiento era totalitario o comunista y que programábamos matanzas en masa. Mienten. Nuestra proclama radial comenzó por exigir respeto a las instituciones, templos y personas. En las guarniciones tomadas por nosotros no sacrificamos un solo hombre de ustedes. Y hubiéramos procedido con todo rigor contra quien atentara contra la vida de Rojas, de Bengoa o de quien fuera. Porque no tenemos alma de verdugos, solo buscábamos la justicia y la libertad del 95% de los argentinos, amordazados, sin prensa, sin partido político, sin garantías constitucionales, sin derecho obrero, sin nada. No defendemos la causa de ningún hombre ni de ningún partido. Estas son partes salientes de la carta que le escribe la noche antes de morir el general Valle, dirigiéndose al general Aramburu. No sé, creo que tienen muchas reflexiones de todo lo que estamos acá, ¿no? Che, que Qué interesa, ¿no? Por algo surge ese día
el día del levantamiento frustrado. Es tomado como el día del comienzo de la resistencia peronista, cuando Valle es fusilado el 16. El 12. El 12 de junio, 3 días después. El 11 se presenta, Claro. El 9 es el día de los mayores fusilamientos. 9 y 10 es el día de los fusilamientos. El 11 él se entrega para que no haya más fusilados y el 12 lo fusilan en la penitenciaría de Es la Plaza Las Heras. la Plaza Las Heras de hoy. Sí, en la esquina de Sarmiento y de Salguero y Las Heras. Exactamente. Claro. Hay un toda la monolito gente que de la... recuerda el fusilamiento de Valle, que la gente pasa por ahí, obviamente no se detiene a leer de la ahí. Libertadora, es toda la gente de la Libertadora, Sí, seguro. exactamente. Déjame decir que la sentencia del juicio por la verdad va a ser el 22, se pasó un cuarto intermedio, hoy terminaron las declaraciones de familiares, estábamos viendo algunas imágenes de familiares y el nuevo mural que se realizó justamente frente al paredón donde era el basural, y la sentencia y los alegatos se van a conocer el 22, el lunes 22. Repito lo que dije, la idea es que sean declarados crímenes de lesa humanidad en los fusilamientos de José León Suárez. Yo quiero rescatar que decía en la carta, ahora te doy, Marta, ya cierro con esto, aunque vivan 100 años, le decía Valle de Aramburu, sus víctimas le seguirán a cualquier rincón del mundo donde pretendan esconderse. 14 años después, el general Aramburu fue secuestrado por un comando de la organización Montoneros, sometido a un juicio revolucionario, y entre las cosas que lo acusan y por lo cual lo condenan y lo fusilan, es el secuestro de Evita, el golpe de Estado, bla, 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 y los asesinatos de José León Suárez y de todos los de la Revolución del 56. Y bueno. No, yo quería comentar que otro de los fusilados en el 56 es el Nono Lizazo, sí, claro, que era un hombre muy joven, tenía 21 años, procedía de una gran familia peronista. Hoy la casa es una casa de memoria, pero 2 décadas después de aquel momento se llevaron a los hermanos del Nono, a Carlitos y Miguel, y a una de sus cuñadas y a su sobrina. Y hay una de ellas que estaba embarazada, así que también está pendiente el encontrar ese hijo o hija. Miren cómo sigue el odio a lo largo del tiempo. ¿No? Pero después la grieta la inventó Cristina, ¿no? O sea, como siempre decimos, a Dorrego lo fusiló Montoto, a Moreno lo envenenó Montoto, a Rosa lo derrocó con un ejército imperial extranjero Montoto, a los pueblos originarios fue el general Roca con Montoto atrás, o sea, no fue nadie. Trajo los originarios acá a Buenos Aires a regalarlos como esclavos. Al cacique, ¿cómo se llamaba el cacique que trajo el Perito Moreno al lugar donde hoy es el museo? Con él, un maltrato, para salvarle la recuerdo. vida, dijo que lo trajo y lo puso en personal de limpieza, a que limpie el museo, y a la esposa, que era la esposa del cacique, la puso a que cocine en la cocina ahí del lugar donde él vivía. Se terminó matando el cacique, no me acuerdo ahora, creo que era Inacayal, si no me recuerdo mal. No me parece que era el cacique nombre. Inacayal. Bueno, vuelvo a la literatura, digamos, y a las efemérides peronistas, porque esto es el junio parece un mes bastante clave para el peronismo. Es una liturgia del peronismo. Sí, porque junio tenemos la asunción, podríamos decir, de la primera presidencia de Perón, el 4 de junio. El 4 de junio, tenés razón. Y el 16... Exactamente 3 años después sí, el 4 de, junio. De que un grupo de oficiales unidos hubiera derrocado al gobierno conservador. Sí, las dos asumió el 4 de junio porque era la fecha establecida para la asunción. Claro, y él la establece precisamente por eso. Y el 17 de junio se cumplieron 50 años de la muerte de Paco Urondo. Además. Además, ¿no es el regreso de Perón también? El 20 de junio, ¿no es? La última vez, sí, una fecha trágica. La última vez que regresó. La masacre de Seiza, podría decir. Exactamente. Paco Urondo secuestrado en Mendoza. Secuestrado en Mendoza, no fue secuestrado en realidad. No fue secuestrado. Él se toma la famosa pastilla de cianuro. A la mujer, a la compañera de él la secuestran y a la nena también. Rejoy, creo, la nena fue llevada con familiares. Es la que está ahora promoviendo la obra de su padre, que quedó obviamente, y hablábamos de Rodolfo Walsh con Operación Masacre.
Pacurondo es el autor de La Patria Te Fusilada, iba a decir exactamente que eso. plasma los hechos de la masacre de Trelew, porque él convivió en la cárcel de Devoto con los tres sobrevivientes que fueron detenidos y llevados a la cárcel de Devoto: María Antonia Berger, Alberto Miguel Camps y Ricardo René Aidar. Son los tres únicos sobrevivientes. Los tres desaparecidos. Los tres fueron desaparecidos. Pacurondo, pero que cobran la libertad primero. Claro. Sí. Bueno, el 25 de mayo a la noche, cuando se van a liberar los presos, la multitud va a liberar los presos, son libres y después los mata la dictadura. Bueno, él convive con ellos en la cárcel de Devoto, estaban todos presos. Y en el 73 es donde, recabando toda la información de la masacre, después él escribe La Patria Fusilada, una obra maravillosa. Si la pueden leer, léanla, porque así como Operación Masacre es una crónica, y la primera obra de no ficción del mundo. Cualquier periodista que se sepa periodista, no, después hablaremos si da el tiempo para hablar del periodismo, tiene que leer Operación Masacre. Operación Masacre. Creo que es de lectura obligada para cualquier estudiante de periodismo. 6 años antes de la novela A Sangre Fría de Truman Capote, la que en el mundo se considera el padre de la novela no ficción, escribe eso. Película no hay, ¿no? Es el libro. Sí, Operación Masacre, sí. Hay película y de Jorge Cedrón, creo que sí, fue. yo he tenido la película, la he tenido. Sí, así que hablando, porque la liturgia... Con Carlos Carella, Norma Leandro. La liturgia peronista también nos dio a Pacurondo, que fue, como decíamos, en una emboscada, decide tomarse la pastilla de cianuro. Recordemos que la mayoría de los militantes montoneros, cuando iban a hacer algún operativo, llevaban una pastilla de cianuro si decidían, obviamente, no ser detenidos. Un detalle técnico, ¿no? Cuando iban a hacer un operativo, las 24 horas, las 24 horas encima. Sí, porque no sabías cuándo te podían agarrar. También es muy emotivo visitar el viejo aeropuerto de Trelew. Sí. Porque es un sitio de memoria, verdad y justicia. Es muy importante. Hoy la base Almirante Sar sería, es un sitio de memoria. Tiene los pilotes de memoria, verdad y justicia. Bueno, pero ver las fotos, ver el lugar y ver las fotos, que las hay algunas que son de gigantografías, es muy impactante en ese lugar, porque los que tenemos unos cuantos años recordamos aquellos jóvenes dando la conferencia de prensa, ¿no? Previo al fusilamiento. Y la palabra Lomge, que le escribe María Antonia Berger, con su sangre, mojando el dedito en sus propios sangre de sangre en la pared, que Lomge era libres o muertos jamás esclavos, la consigna con la que terminaban sus comunicados las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, a las que ella pertenecía. Es frase de San Martín. Totalmente. Frase de San Martín, pero exactamente. Totalmente. Bueno, si me permite, vamos a seguir adelante con el programa, porque nos queda todavía la última parte, la última sección. Si tenés por ahí, Marcos, la sección de medio ambiente, ¿no? Sí, eso sí. Por efemérides, ¿no? Porque ya lo hicimos. Ya lo hicimos. Hicimos un gran bloque. Adelante, entonces vamos con el medio ambiente. El cuidado del medio ambiente es una responsabilidad compartida. Nuestra relación con la naturaleza en tiempos de resistencia. Quisiera no llorar, quisiera caminar, el aire respirar, un árbol abrazar, tantos lugares que faltan por conocer, quizás mañana ya no se puede hacer. Así que actúa ya o lamenta para siempre. Bueno, hoy traje me olvido la palabra, pero no importa, un informe. Hoy traje un informe de la FARM, que es la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales, y me sorprendió porque justamente este informe anual que hace la FARM lo presentó el día 4 de junio, y justamente el día 5 de junio en este programa había traído algo... el Día del Medio Ambiente. Claro, además el Día del Medio Ambiente había traído algunas cuestiones que coincidían bastante. Por supuesto que es un informe que tiene 138 páginas, así que, y por otro lado, si
que están a disposición y que está muy bueno, así que si lo quieren leer... ¿Solo de Argentina? Solamente de Argentina. Bueno. Está muy bueno el informe, porque uno trae, digamos, hace una cosa pequeña, porque están lo que es la posición de la FARC, bueno, eso no... ¿Es un organismo internacional? No, no es un organismo internacional, es de acá de Argentina. Y yo, tiempo pasado, hace bastante de esto, ¿no? Encontré que había una persona de Macri, de macrista, que era del gobierno, no recuerdo quién ahora, que era de la FARC. Y yo me asombré muchísimo porque la FARC tienen posiciones que no tienen nada que ver ni con el gobierno de Macri, ni con... Bueno, hay gente confundida dando vueltas, digamos. Bueno, entonces, el informe, bueno, quiero decir que a partir del 2009, ellos comienzan a trabajar y hacen la fundación, y de manera ininterrumpida a partir del 2009 han hecho siempre un informe anual. Bueno, ahora el informe en esta oportunidad advierte sobre la fuerte regresión en la protección del ambiente, el desfinanciamiento, la subejecución de las partidas ambientales, que no solo lo hacen en ambiente el gobierno, dicho sea de paso, sino que lo hace en otras áreas también, y el avance de los proyectos económicos extractivos sobre los territorios. Este informe, como dije antes, lo publicaron el día 4 de junio, un día antes del Día Mundial del Ambiente, y habla también del negacionismo climático que tiene la postura del gobierno, que minimiza el consenso científico internacional sobre la crisis climática y el impacto que tiene la actividad humana sobre el ambiente. Dice que con esta postura el gobierno promueve la derogación o modificación de normas y la disolución y eliminación de entes y fondos destinados al cuidado del ambiente. Luego de desjerarquizar la institución que hace al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en el 2023 transforma ese ministerio en una subsecretaría, como hizo con otras cosas también, eliminó el Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos, devolvió el Ente Nacional de Obras Hídricas, el ENOSA, y entre otras cosas también habla del traspaso del Sistema Federal del Manejo del Fuego a la órbita del Ministerio de Seguridad, y con este movimiento lo que hace es, dice que hay una pérdida de transparencia y también desfinanciamiento del sector, porque se reduce, lo que hace con esto, reducen exclusivamente a la emergencia y combate del fuego, perdiendo la perspectiva ambiental, porque no es que hay fueguito y nada más. Claro, tiene consecuencias ambientales. Exactamente, pierde toda la perspectiva ambiental. También el informe enfatiza en la modificación de la ley de glaciares y lo pone como ejemplo clave para comprender los objetivos estratégicos del gobierno en esta materia. La reforma sobre la ley de glaciares que impulsa el gobierno, dice Pia, la directora ejecutiva del FARC, que es Pia Marchegiani, dice que este desmantelamiento hecho por el gobierno cuenta con dos ejes: la desaparición del rol de la autoridad nacional y la transferencia a las provincias, desplazando responsabilidades por mandato constitucional que le corresponde al Estado Nacional. Claro, porque lo que hacen es pasarle a las provincias la responsabilidad de cuáles periglaciares ellos deciden proteger o desproteger, o no proteger, digamos. Otra cosa del informe también habla sobre la reducción de áreas naturales
y el impacto creciente de la crisis climática. Advierte sobre el deterioro sin precedentes en la protección ambiental de Argentina, la reducción de áreas naturales que abarca 2 dimensiones críticas, la pérdida física de los ecosistemas y el desmantelamiento de las políticas estatales de conservación. Dicen que bajo el pretexto de la desregulación y la desburocratización, bueno, obvio, se debilita la protección ambiental. La excusa de Sturzenegger para hacer todas las cosas que hace. Exactamente. Bueno, esta dogmática de desregular atrasa décadas, dice la FARM, y hay un desconocimiento del derecho ambiental que nació para establecer limitaciones de las actividades contaminantes. Justamente la reforma constitucional del 94, al incluir la cláusula ambiental en el artículo 41, dio un salto cualitativo en relación al antiguo paradigma que afirmaba que los recursos naturales eran infinitos y justificaba que se pudieran explotar de una manera sin límites. La ciencia y la realidad demostraron lo erróneo de esa concepción, y el ambiente obtuvo categoría de derecho constitucional, contemplando no solo las necesidades de quienes habitan hoy, sino también los derechos de las futuras. Lo cual nos marca una vez más que en todos los aspectos de este gobierno se pasa la Constitución por donde mejor le queda. Exactamente. Exactamente. Déjame decir una cosita más, para recordar que mañana se va a hacer el homenaje a Tati Almeida a las 10 de la mañana en Plaza de Mayo. No se pudo hacer ayer, sí iba a ser ayer, en coincidencia con la habitual ronda que hacen las madres, pero la lluvia no permitió que se haga este homenaje, así que... Y mañana también, además del homenaje a Tati Almeida a las 10 en Plaza de Mayo, está a las 15 horas el banderazo por Cristina Libre en Parque Lezama. Así que va a ser un día bastante movido mañana políticamente. Así que, bueno, está todo cerca. Está todo cerca, Plaza de Mayo de Parque Lezama. Bueno, nos estamos despidiendo. Será hasta dentro de 7 días. Gracias, Marcos Delgado, por la operación técnica. Gracias, Pablo Fernández, por las cámaras. Y en 7 días nos volvemos a encontrar acá en Radio Con Aguante para hacer Tiempo de Resistencia. Por supuesto que antes de los 7 días, por las redes sociales de la radio, nos pueden volver a ver en YouTube. Así que un abrazo para todos. Hasta aquí, Tiempos de Resistencia. Nos encontramos el próximo viernes de 17 a 18. Porque la resistencia es colectiva.